Yo creo que ya Maduro no es con el voto. Yo creo que ya Maduro no es para los que siguen pensando en eso de que hay que usar el voto como herramienta en Venezuela. Eso está cancelado. A Maduro hay que sacarlo en empujones y hay que sacarlo con el apoyo de la comunidad internacional, porque ya Maduro, ya ellos cerraron toda esa posibilidad. Ellos tienen algunos problemas internos que seguramente estarán tratando de manejarlos, que no los han podido resolver. Ahora de que hay una profunda crisis en el país de la cual la Fuerza Armada Nacional no va a escapar, y es a ellos a los que yo quiero hacerles un llamado, porque el tema del narcotráfico, el tema de la corrupción y de toda la criminalidad que se ha impuesto desde el Estado, no puede ser que toda la Fuerza Armada siga alcahueteando a Nicolás Maduro y a esa banda criminal que está prácticamente develada, claramente identificada, que están al servicio de sus propias causas, que son las causas del mal. Maduro sabe que no tiene votos para ganar. Llamado a la Fuerza Armada Nacional van a tomar el ejército. Ismael García, exdiputado de la Asamblea Nacional, se pronuncia también. Amigos, para esta parte del programa vamos a estar, como ustedes ya se están dando cuenta, conversando con el exdiputado de la Asamblea Nacional, Ismael García, desde Europa. Recibe nuestro llamado, así que estamos haciendo en predespacho, como ya digo yo, en tiempo diferido, esta conversación. ¿Cómo estás, Ismael? Un fuerte abrazo, bienvenido a la entrevista. Aquí estamos, vale, para adelante, con mucha fortaleza y disposición siempre a hacer lo que nos toque por la salida del cambio político en Venezuela. Ismael, tienes una lectura especial sobre el porqué de golpe y porrazo, pero completamente a trampiconazos, como se dice, o trompiconazos, han llamado a esta elección del 27 de julio, la de alcaldes y concejales. Comparte con nosotros la información que tienes. Mira, Nicolás Maduro realmente lo que le preocupa, luego de las primarias donde María Corina obtuvo esa votación tan importante, pero luego el 28 de julio, cuando la victoria de Edmundo González Urrutia, también liderada por la misma María Corina y por todos los factores de la unidad, ellos sabían que ya no tenían los votos para ganar. Ellos no tienen votos para ganar con votos. Y la gran preocupación de Maduro es ver cuál es el punto, cuál es el momento en el que él pueda plantearse la reforma. Mucha gente antes de las elecciones me decía, no vale, eso lo plantearon y eso se olvidó. Bueno, resulta que el día de las elecciones lo único que ese señor declaró es que va a buscar una nueva forma de elegir a través de los circuitos, anunció él, comunales, que son asambleas, que son una manera de escoger a dedo unos delegados, porque en el año 2007 Chávez nos planteó a los diputados en una asamblea y en reuniones y debates que tuvimos que una de mis preguntas era, bueno, ¿por qué plantear una reforma a la Constitución si apenas esta Constitución tiene 6, 7 años? Chávez, la respuesta fue, nunca se me olvidó, cuando alguien crea, fue la respuesta de él, que el socialismo es irreversible, en ese momento la Constitución, la reforma va a ser necesaria. Y no se trata de hacerla ahora, sino hacia el futuro. Entonces, bueno, efectivamente, eso se hizo irreversible hace tiempo, ¿no? Solo que el 28 de julio fue que se reconfirmó de una manera contundente con la victoria de Edmundo González Urrutia. Ok, pero ¿qué es lo que se pretende con el modelo electoral que están proponiendo? Te quiero hacer esa redondeo, porque ellos no pudieron dividir el país con las elecciones de gobernadores. Las elecciones de gobernadores, donde supuestamente 3 o 4 gobernadores tenían alguna opción, aunque allí nadie tiene opción porque Maduro es quien designa a los que deciden participar en ese tipo de elecciones. Bueno, ocurrió lo que pasó y ese liderazgo, si es que así se puede llamar, de la oposición, que hasta el 28 de julio había acompañado a María Corina, parte de él, y se fue tras
lo que Maduro le planteó de ir a unas elecciones dándoles tarjetas de partido y todo eso, bueno, demostraron que no tienen capacidad de convocatoria ni nada, ni pudieron dividir al país frente a un liderazgo como el de María Corina, el de Edmundo González Urrutia y la inmensa mayoría del país que sigue apostando, seguimos apostando a un cambio definitivo en la política venezolana. ¿Qué van a hacer ellos ahora? Lo han hecho otras veces. Otras veces han sacado candidatos a alcaldes de las cárceles y les dicen que se postulen. Otras veces han perseguido gente, lo hicieron el 28 de julio. Y bueno, ahora con esas mismas tarjetas me imagino que tratarán de ofertar a todo aquel que quiera ser candidato a alcalde. Son más de 4.300 puestos de concejales entre principales y suplentes. Son 335 alcaldes de los cuales se dice que hay 22 que se hacen decir que son de la oposición, o por lo menos que no fueron electos en las planchas del PSUV. Lo cual quiere decir que a muchos dirigentes nuestros, y esto es lo que quiero alertar, denunciar, hacer un llamado a la fortaleza de nuestra gente, a que no se dejen confundir, porque van a venir con ofertas, en primer lugar, bondadosas, entre comillas, pero luego de persecución contra nuestros cuadros políticos abajo, en la base de la sociedad, de lo que son, digamos, el liderazgo sano que está allí de dirigentes que, como todos, estamos apostando un cambio. Una advertencia que hago, ¿no? Para que la gente no caiga en eso, porque Maduro lo que esté es detrás de ver a ver cómo divide el país, y no creo que lo va a poder hacer, para tratar de, bueno, lanzar esa reforma que aun cuando él dijo que para enero, es posible que lo haga antes. Si es que le da tiempo, porque mira, yo creo definitivamente, Miguel, y creo que es la primera vez que voy a decir esto en un programa de televisión o incluso ni en mis redes lo he dicho, pero yo creo que ya Maduro no es con el voto. Yo creo que ya Maduro no es, para los que siguen pensando en eso de que hay que usar el voto como herramienta en Venezuela, eso está cancelado. A Maduro hay que sacarlo en empujones, y hay que sacarlo con el apoyo de la comunidad internacional, porque ya Maduro, ya ellos cerraron toda esa posibilidad. Ellos tienen algunos problemas internos que seguramente estarán tratando de manejarlos, que no los han podido resolver. Ahora en julio viene el cambio de dirección del partido real que controla Maduro, que es la Fuerza Militar. Eso es un partido político, digamos, en la estructura de coroneles, de generales y sobre todo los que están enchufados. El partido militar, bueno, hay unos cambios que necesariamente se tienen que hacer, y yo me imagino que ellos están preparándose para eso, y esas cosas que se anuncian de que si está o no está preso un mayor general, yo no sé si estará preso, si estará libre. Ahora, de que hay una profunda crisis en el país, de la cual la Fuerza Armada Nacional no va a escapar, y es a ellos a los que yo quiero hacerles un llamado, porque el tema del narcotráfico, el tema de la corrupción y de toda la criminalidad que se ha impuesto desde el Estado, no puede ser que toda la Fuerza Armada siga alcahueteando a Nicolás Maduro y a esa banda criminal que está prácticamente develada, claramente identificada, que están al servicio de sus propias causas, que son las causas del mal. Antes de hacer la pausa, quisiera que me explicaras un poquito más lo que a modo de advertencia dijiste se viene de inmediato con este camino hacia lo que ellos llaman la elección de alcaldes y concejales del 27 de julio. Dijiste que con esas tarjetas van a salir a buscar a la base dirigencial de la verdadera oposición venezolana, y que al principio podrán ser invitaciones, digamos, cordiales, pero que luego puede venir una muy importante ola represiva. ¿Cómo es eso? Ya lo han hecho en oportunidades anteriores, Miguel. Pero es que cuando lo intentaron con los presos políticos hicieron que prevaleciera el valor superior de la libertad del país, no se prestaron para eso. Por ejemplo, para el 25 de mayo, ¿recuerdas? Yo no estoy hablando de estos presos políticos, pero en otras oportunidades sí lo han hecho, ¿no? Algunos que otros, sí. Y además de eso, Goicoechea se lo hicieron, por ejemplo. Otros. Y es normal que una persona que esté presa quiera salir en libertad, ¿no? Pero es que aquí no se trata de los presos políticos, aquí se trata de la base de dirigentes del país
digamos... ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, seguramente vendrán propuestas, como tú dices, bondadosas, que no son bondadosas nada, o crematísticas al principio, pero luego viene la persecución y a eso hay que estar preparado contra esa dirigencia que estoy absolutamente convencido que va a ser mucho más, digamos, van a dar mucha más pena que lo que pasó el 25 de mayo, pero los dirigentes tienen que mantenerse firmes y entonces nosotros estoy alertando que debo entender entonces, Ismael, que se trata de si no te inscribes, si no te postulas, si no participas en la farsa electoral del 27 de julio, te voy a perseguir, te voy a llevar preso, te voy a torturar, voy a tu familia también a hacerla pagar los platos rotos por tu negativa. Ahora, esto tiene una doble lectura, ¿no? O un doble propósito, más allá del tema de la reforma constitucional que quisiera hablar contigo al regreso de la pausa. Y es que si ellos lograran por vía de terrorismo de Estado hacer participar a, suponte que fuesen 5 o 10 por cada uno de los cargos de entre la dirigencia de base opositora, ellos podrían decir que se le voltearon decenas de miles de personas a María Corina Machado y que derrotaron a María Corina Machado, ¿no? No, pero el resultado en los votos al final es lo que cuenta y yo estoy seguro que un país que está en la situación de mayor precariedad y va a entrar en los próximos días, subieron la gasolina, bueno, ya va a haber una escasez muy grande porque los que tienen inventarios todavía en los anaqueles no los van a poder reponer. Si hay una situación grave de crisis en el país, entonces, ¿qué tienen que saber Maduro? Que por más cosas que invente, por mucha represión que haga, pero además por esa persuasión que quiera hacer de alguna manera crematística o de cualquier oferta, el liderazgo del país, hay que decirle, mantengámonos firmes, bien, seamos coherentes, porque nosotros mientras no cobremos la victoria del 28 de julio, es mentira, absolutamente falso, que cualquier otra elección se pueda justificar en el país. Bien, yo hasta ahora yo no me había pronunciado sobre este tema, pero quiero advertirlo y llamar a la unidad de Venezuela, del país abajo, a mantenernos con mucha firmeza en los tiempos que vienen, que serán mucho más difíciles, pero para ellos también los van a hacer muy pronto, porque ellos van a... Es insostenible Maduro poder permanecer en el poder por mucho tiempo. Bien, voy a hacer una pausa, Ismael. Al regreso quisiera que habláramos sobre lo que ya por lo menos el 25 de mayo fechó para principios del año 2026 Nicolás Maduro, que es la propuesta de reforma constitucional. Ha habido una comisión encabezada por Tarek William Saab para tales fines. Ahí está Cilia Flores, está Germán Escarrá, a Diosdado Cabello también, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto es importante? Al regreso me lo explicas, por uno de los puntos fundamentales. Ya venimos con más de la entrevista, amigas y amigos, hoy con el exdiputado de la Asamblea Nacional, Ismael García. Y continuamos, amigas y amigos, en la entrevista, conversando hoy con Ismael García, exdiputado de la Asamblea Nacional, quien muy cordialmente ha aceptado nuestro llamado, está conectado desde Europa con nosotros. Ismael, decías que quizás no sea a principio del año 2026, como lo dijo el 25 de mayo, sino antes, cuando Nicolás Maduro intente empujar algo que sería reforma constitucional. Yo quisiera entender ¿cuáles son para ti los puntos de mayor alarma para Venezuela? Es correcto. El tema de la reforma no es un problema jurídico, académico, que también lo es, porque es la carta magna del país. Eso es un problema político. Como te decía al principio de esta conversación, Maduro sabe que no tiene votos para ganar. ¿Cómo así ha sostenido Cuba toda la vida Fidel Castro y ahora este señor que está allí de presidente si nunca nadie votó por él? Bueno, a través de un régimen asambleario, que es lo que Maduro habla de ser novedoso. Entonces el artículo 5 que dice la soberanía reside en el pueblo y se transfiere a los órganos del poder a través del voto directo y secreto. Bueno, ¿qué planteaba Chávez en el 2007? Que eso se cambiara porque la soberanía residía en el poder popular. Pero ¿cómo sería en términos reales ahorita? ¿Qué es bueno, ya así como te lo estoy explicando, ¿qué es el poder popular? El poder popular para ellos son los CLA, los sapos, los jefes de calle, las mesas de agua, los consejos de estudiantes, todo ese poco de nombre rimbombante que es el PSU, ¿no? Bueno, en esas asambleas escogen un número de delegados, ese número de delegados en cada ciudad escoge
otros delegados, esos se reúnen, nombran un parlamento comunal, el parlamento comunal escoge unos concejales y los concejales escogen un jefe de gobierno y de ahí la siguen subiendo hasta donde la quieran llevar. Maduro no tiene cómo ganar más nunca una elección en Venezuela, ni siquiera de una reinita de carnaval, de nada, ni en un condominio. Maduro viviera en un edificio en Caracas y perdía las elecciones, yo creo que hasta en Miraflores. Entonces, por supuesto, ellos tienen que buscar un método distinto como el que ya Chávez les asomó hace tiempo, que es la conformación del poder popular a través de un régimen asambleario, cambiando el poder que está en la gente en el artículo 5. La segunda parte, que ya lo han hecho y lo están haciendo, tiene que ver con el modelo de propiedad. Chávez planteó en el año 2007 que el artículo 115 de la Constitución dice que los venezolanos tenemos derecho al goce, disfrute y disposición de la propiedad. ¿Qué plantearon ellos? Eliminar la palabra disposición. En la práctica lo han hecho, a pesar de que no han podido, sí lo han hecho. En Venezuela ellos dicen que construyeron 4 millones de apartamentos. Yo no sé cuántos son, pero construyeron un número importante de viviendas. Nadie es dueño de esas viviendas, solo son adjudicatarios. En días recientes yo vi a través de las redes a la señora viceministra de Familia, Carolina Cestari. Sí, señor, una señora que lo que hacía era comprarle el café a Silvia Flores y las empanadas allá en la Asamblea Nacional. Creo que es esposa de un tipo ahí que fue hasta da vergüenza nombrarlo, ¿no? Entonces, bueno, esa señora la vi yo sacando una señora con 2 niñitas, una de 9 y otra de 7 años, porque la señora la acusaron de que ella había votado por Edmundo González Urrutia. Entonces, esa parte de la reforma la van a tener porque Chávez planteó 3 modelos: el modelo de propiedad social, propiedad comunal, propiedad asociativa y la propiedad privada sin esa disposición. Pero además eso cercena cualquier posibilidad de desarrollo en Venezuela de inversión, ¿no? Porque no sé cómo van a hacer con el sector privado que aún queda ya sobreviviendo. La tercera cosa, Miguel, por eso estos 3 aspectos son medulares, fundamentales para ellos poder permanecer en el poder, tiene que ver con el funcionamiento de la Fuerza Armada. En las primeras de cambio, en el año 2007, Chávez planteó que era necesario cambiar, lo llevó a la Asamblea, eliminar la Guardia Nacional, puesto que en el año 2002 de allí habían surgido conspiraciones contra él, aquel caso del Carmonazo y todo eso. Entonces, como en ese entonces había salido de las Fuerzas Armadas recién un general que tenía liderazgo importante, aun cuando estaba en la calle ya, Raúl Isaías Baduel, y el movimiento que acompañamos de la Asamblea, 8 diputados, los estudiantes en la calle, tú estabas moviéndote en la calle con ellos, el país, la sociedad democrática, Chávez retiró eso. Pero ¿qué hizo? En la práctica también ha hecho lo propio con otras cosas. Agarró y creó una cosa que se llama la milicia bolivariana, donde aparecen unos señores mayores con unos garrotes y tal. Pero eso no es lo que Maduro quiere. Maduro quiere ponerle la mano a la Fuerza Armada, la más importante, que es el Ejército, que son los que tienen los camiones, los tanques, las municiones, las fuerzas reales, la infraestructura, que son los que saben que ganó Edmundo González Urrutia, que son los que manejan el Plan República, que son depositarios de la voluntad del pueblo. Bueno, ese ejército, Maduro quiere convertirlo en el Ejército Rojo de Cuba. Y para eso entonces necesita una reforma en la Constitución, seguramente eliminando algún componente, pero oponiéndole la mano a eso y que esto dependa del ejercicio del poder popular. Ellos todo lo van a llevar allí, adecuándolo con nuevas leyes a esto que se llama el poder popular. Por eso yo creo que esto es un tema muy importante. O Maduro no debe llegar en ese tiempo a hacer esa reforma, o los venezolanos nos tenemos que preparar para defender de la manera que sea, como sea, que no nos terminen de quitar el país, porque si ellos llegan a hacer eso, entonces, bueno, ellos se pueden elegir constitucionalmente, y como dice el poder popular, que es el que elige y no la gente, entonces lo harían. Harían lo propio, seguramente con mucho más artículos, pero es que este no es un problema de artículos, como te digo, ni jurídico, este es un problema político de fondo, que estos señores saben ya que no tienen ninguna posibilidad
por la vía, digamos, democrática, constitucional, de permanecer allí porque decidieron robarse, porque decidieron usar la fuerza del Estado para permanecer allí, decidieron la persecución, asociarse con los grupos criminales más, digamos, perseguidos de América Latina, ser jefe del cartel de droga más importante, que es el cartel de los soles, denunciado por mí, probado en 2 instancias jurídicas en los Estados Unidos, y que por cierto en los próximos días el Pollo Carvajal debe estar declarando, y por supuesto socios del grupo Hamas, de los grupos internacionales con los que nosotros tradicionalmente nunca jamás tuvimos nada que ver. Entonces el problema no es cualquier cosa, Miguel, este es el asunto, este es el punto. Yo formo parte de los que estamos alineados en que esa vía es la que nos puede permitir a nosotros salir de eso, y por supuesto junto al liderazgo de María y de Edmundo González Urrutia. Fíjate, tú acabas de decir que por todas estas razones hay que salir de Maduro de la manera que sea necesaria, ¿no? María Corina, dirigiéndose a la Unión Europea este martes pasado, señaló en un foro que a la comunidad internacional ya no le cabe dudar sobre el cariz criminal del régimen madurista, ya no le cabe dudar sobre la amenaza que más allá que a los venezolanos comporta el régimen, pues también comporta para el resto de Occidente, ¿no? Y en consecuencia, decía ella a la comunidad internacional, todas las ideas, todas las iniciativas y todas las acciones que sean necesarias para ayudar a que sea desalojado del poder. Ya sabes que la gente critica mucho y dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Hasta cuándo hablan paja? ¿Hasta cuándo hablan paja? ¿Hasta cuándo hablan paja? ¿Qué es para ti todas las ideas, todas las iniciativas, todas las acciones que sean necesarias? Vamos ya. Bueno, yo creo que esto que dijo María Corina ayer, yo lo he escrito en mis redes y aquí lo voy a decir con mucha claridad. Yo creo que la comunidad internacional sabe, no sé qué esperan para que se produzca una condena en la Corte Penal Internacional de estos señores asociados a los crímenes. Yo a esta altura de la vida me imaginaba una acción distinta a la del gobierno de los Estados Unidos. Ojalá que haya una reordenamiento de lo que se va a hacer por Venezuela, porque yo creo que nosotros no somos criminales para que nos persigan de la manera como lo están haciendo. Que han habido grupos criminales, sí, que allá operaron y los agarran, y si hay otros que los metan preso y los condenen, está bien, pero nosotros necesitamos precisamente no es perseguir a los venezolanos que están allá, que huyeron como nos fuimos más de 8,5 millones, uno por razones políticas y otro huyendo de la tragedia del país. ¿Qué hace falta? Que los gobiernos pasen de las palabras a las acciones. Concretamente, ahora, estos son temas, por supuesto, que no se tienen por qué discutir. Yo creo en esto en público. Yo creo que lo que ha hecho María Corina lo ha hecho con mucha sapiencia, con inteligencia, con madurez, con una estrategia clara, porque si ella se hubiese puesto a decir tal día, a tal hora, vamos a sacar de allá de la embajada de Brasil, de Argentina, a los que están allá, no lo hubiese podido hacer. Pero yo sí creo que alerto al mundo a que se tomen las medidas que se tengan que tomar para que esta tragedia cese, porque ya no hay manera. Para mí eso lo agotaron ellos. Allá los que sigan creyendo, no, que el voto es una herramienta. ¿Cuál herramienta del voto en Venezuela? Si se robaron las elecciones con el mundo. Claro. No hay ninguna posibilidad. Entonces, bueno, ese esquema se agotó. Bueno, frente a eso, la democracia mundial tiene que entender que lo que está pasando en Venezuela no es cualquier cosa, y tienen que apostar todo su esfuerzo para que definitivamente salgamos de esos criminales y narcotraficantes que ahí permanecen instalados en el poder. Muy bien. Te agradezco mucho, Ismael, que hayas estado con nosotros esta noche sobre los eventos del próximo 23 de junio, cuando comparezca ante el Distrito Sur de Nueva York, el Pollo Carvajal. Voy a estar pendiente de conversar contigo por el seguimiento de tantos años y además la materialización de eventos jurídicos en los propios Estados Unidos que te han tenido a ti, porque definitivamente el expediente de narcotráfico, terrorismo y corrupción parece que los tiene absolutamente acogotados a los miembros de la primera línea de la dictadura antivenezolana. Gracias, Ismael, de nuevo. Hasta la próxima oportunidad. Un gran abrazo y un abrazo a todo mi país que ve tanto este programa. Bien, muchas gracias.
Muy bien, escuchábamos entonces al exdiputado de la Asamblea Nacional Ismael García, quien hizo un llamado crítico a las Fuerzas Armadas y ha dicho que se necesita tomar el ejército. Lo que ha mencionado justamente es que le preocupa, justamente que algunos sigan pensando que el voto es importante. Ya no hay forma de sacar a Maduro por el voto, es lo que ha mencionado durante casi toda su alocución, ¿no? Lo que ha dicho es que Maduro tiene una nueva forma de elegir y es escoger a dedo a sus delegados. Maduro ya no se puede sacar con el voto, hay que sacarlo a empujones, mencionó el exdiputado de la Asamblea Nacional. También mencionó que se sabe que la dictadura tiene problemas internos, que obviamente no quiere que los demás se enteren. Las fuerzas, y criticó a las Fuerzas Armadas, mencionó que siguen alcahueteando a Nicolás Maduro y hacen el mal, ¿no? Entonces ha dicho, el voto ya no es una herramienta, no hay posibilidad de sacar a Nicolás Maduro con el voto. Además también mencionó que lo único que es Nicolás Maduro, que es la dictadura, son criminales y narcotraficantes. También habló sobre la situación de los venezolanos en Estados Unidos y lo que mencionó es justamente que a los buenos deben dejarlos trabajar, no han salido porque han querido, han salido de Venezuela por una necesidad humanitaria, ¿no? Pero a los malos, obviamente, la justicia debe ejercerse la justicia. Muy bien, entonces déjame saber en la cajita de comentarios qué te pareció lo que mencionó durante esta entrevista el exdiputado de la Asamblea Nacional Ismael García, quien arremetió en contra de las Fuerzas Armadas, los ha llamado alcahuetes de la dictadura. Déjame saberlo en la cajita de comentarios